La arqueología es una ciencia fascinante. Gracias a ella podemos conocer acerca de antiguas civilizaciones a partir del estudio de artefactos, monumentos y diversos restos. Encargada de desenterrar objetos milenarios, en ocasiones también son testigo de descubrimientos macabros. Tal como les ha sucedido a un grupo de arqueólogos alrededor del mundo que de manera sorpresiva se han enfrentado a misterios sin explicación, enterramientos escalofriantes, rituales inexplicables y hallazgos que, aunque fascinantes, ofrecen una aterradora ventana al pasado. Acompaña en este recorrido a estos intrépidos científicos y conoce cuáles son algunos de los descubrimientos arqueológicos más espeluznantes que han sido documentados. Número 10. Gladiadores decapitados. El misterio de Driffield Terrace. Un hallazgo que despertó el interés de investigadores y de curiosos es el realizado por un equipo de arqueólogos que descubrieron en la ciudad de York, Inglaterra, de los restos de una civilización que data de los siglos II al IV después de Cristo. Al principio todo marchaba como lo esperaban, encontrando vestigios de objetos que utilizaba esta cultura en su vida cotidiana, así como restos de edificaciones. Pero lo que encontraron al profundizar la búsqueda en un terreno anexo los dejó estupefactos. El asombro llegó al desenterrar gran serie de esqueletos de hombres jóvenes que fueron encontrados decapitados. Para aumentar la expectativa, sus cráneos estaban colocados de una manera poco frecuente. En algunos, los restos óseos de sus cabezas estaban sobre el abdomen, mientras que un pequeño número de ellos las tenían en los pies o las piernas. ¿Qué podía significar todo aquello? Hasta ahora nadie lo sabe, pues sigue siendo un misterio para los investigadores la razón de las decapitaciones y las posiciones en que encontraron los cuerpos, aventurándose a exponer diversas teorías para explicar tal hallazgo. Algunos proponen que podría tratarse de antiguos gladiadores que encontraron la muerte en la arena, mientras entretenían a los espectadores, mientras otros creen que eran soldados víctimas en una de las numerosas guerras tribales que se escenificaban en la época. De lo que están seguros los antropólogos forenses es que los esqueletos evidencian traumas recibidos a lo largo de una vida violenta. La naturaleza ceremonial de la disposición de los esqueletos encontrados en el sitio arqueológico de Driffield Terrace agrega un nivel adicional de intriga y horror a este descubrimiento, con rituales que envían mensajes asociados a energías oscuras, con la muerte o el sacrificio de vidas humanas, dejando a los arqueólogos con más preguntas que respuestas acerca de la manera como esa cultura entendía la conexión entre la vida y la muerte. Número 9. Evidencia de una guerra prehistórica en el lago Turkana. El hombre prehistórico y sus costumbres son un tema fascinante para los investigadores. Por ello, encontrar sus restos es todo un acontecimiento. Sin embargo, también puede ocurrir que sea motivo de asombro ante las evidencias que hacen presumir que algo aterrador pudo ocurrir. En el año 2012, un equipo de arqueólogos se encontraba en los alrededores del lago Turkana en Kenia, ocupados en excavaciones donde buscaban indicios de actividad humana prehistórica, realizando un impactante descubrimiento de numerosos restos de niños, mujeres y hombres que habían sido brutalmente asesinados con objetos afilados. La impactante imagen de marcas de violencia intensa y deliberada que presentan puede ser considerada como uno de los ejemplos más antiguos de guerra organizada. La evidencia encontrada en el lago Turkana muestra que la totalidad de los cuerpos parecían haber sido víctimas de un ataque sorpresivo. Es decir, no tuvieron tiempo de defenderse de las intenciones de sus verdugos. Llamando especialmente la atención el esqueleto de una joven mujer que fue atada antes de morir, porque tenía los brazos extendidos y las rodillas rotas. Como parte de la sombría y compleja historia de la humanidad, este violento hallazgo prueba sin lugar a dudas que hace aproximadamente 10.000 años, algo aterrador ocurrió en las orillas del lago Turkana, en Kenia. Número 8. El Pozo de la Muerte, en Francia. Esta vez los hechos ocurrieron en el año 2012, específicamente en la localidad de Saint-Denis, en Val, en Francia. Allí unos trabajadores encargados de realizar un proyecto inmobiliario se quedaron petrificados, cuando en un pozo abandonado de 1,5 metros de diámetro y 2 metros de profundidad encontraron huesos humanos. Un descubrimiento horripilante de dedos, manos y brazos que fueron cercenados. Despavoridos, corrieron a dar aviso al encargado de la obra, quien, incrédulo, se dirigió al sitio a verificar la información. Consternados por el hallazgo, llamaron a las autoridades, quienes, al profundizar en el Pozo de la Muerte, encontraron algo más macabro: 7 esqueletos completos de adultos, niños y bebés.
Ante tan inédito descubrimiento fue llamado personal experto en arqueología para que se encargaran de las investigaciones, quienes rápidamente concluyeron que estaban ante un evento de gran relevancia. Los estudios indicaron que los huesos datan más de 5.000 años, es decir, durante la edad del Neolítico, representando uno de los ejemplos de mutilación corporal más antiguos. Los arqueólogos creen que el pozo era un sitio de liberación, donde depositaban a las personas víctimas de una guerra, de castigos brutales o de venganza, donde atribuyen que las amputaciones podrían haber sido un método de tortura. Aunque otras teorías apuntan que esta práctica, que incluía bebés y niños, era parte de rituales realizados con fines indeterminados. Lo que hace que este descubrimiento particularmente escalofriante es la brutalidad con que estas personas fueron tratadas antes de su muerte, lo que sugiere que la violencia en el pasado podría haber sido mucho más despiadada de lo que imaginamos. Este hallazgo del Pozo de la Muerte ha generado un interés considerable en la comunidad arqueológica, no solo por la naturaleza inquietante del descubrimiento, sino también por lo que revela sobre las prácticas sociales en la comunidad neolítica, planteando preguntas inquietantes sobre quiénes eran estas personas y por qué fueron tratadas de manera tan brutal. Número 7. Los enterramientos de vampiros en Polonia. El miedo a lo desconocido siempre ha estado presente en la humanidad, y especialmente en épocas donde las historias de seres fantásticos y lo esotérico ocupaban espacios importantes. Cualquier comportamiento considerado como extraño era sospechoso, pudiendo ser causa de muerte para el indicado. Precisamente una de esas manifestaciones la encontramos en la Polonia del siglo XVII, momento cuando la creencia de la existencia de los hombres vampiros estaba tan extendida que dio paso a prácticas funerarias que llegaban al borde de lo macabro. Algunas personas fueron enterradas con una hoz en el cuello o con piedras en la boca, para evitar que regresaran del más allá para chupar la sangre de sus seres queridos. Pero regresamos a nuestra época y situémonos en 2014, cuando tales evidencias fueron encontradas por arqueólogos que buscaban restos de antiguas civilizaciones. Encontraron en un cementerio polaco de la localidad de Drawsko varios de estos sitios destinados para enterramientos de vampiros. Lo más intrigante es que los investigadores determinaron que las personas enterradas de esta manera no evidenciaban huellas de una muerte violenta. Los investigadores creen que pudieron haber sido víctimas de una epidemia de cólera, una enfermedad desconocida para ellos, con síntomas debilitantes que hacían creer que habían muerto y que era causa de enterramientos prematuros, incrementando la creencia de que los muertos podían regresar a la vida. La persistencia de la superstición y las creencias en las fuerzas del más allá hicieron a estas personas construir toda una leyenda sobre el retorno de los muertos, testimonio inquietante de cómo el miedo puede influir en las costumbres y culturas de los pueblos. Número 6. Las brujas de Aberdeen, un pilar de muerte. La historia de brujas con sus calderos humeantes y poderes sobrenaturales es una imagen muy común en nuestra imaginación, y nada más peligroso que algo que consideramos una amenaza para eliminarlo de cualquier manera, tal como sucedió con la despiadada actividad de la cacería de brujas. Eso fue lo que pudieron comprobar un equipo de arqueólogos que se encontraban en una antigua iglesia, realizando una excavación en una iglesia del siglo XV, ubicada en la localidad de Aberdeen, en Escocia, zona conocida por la brutal cacería de brujas, que acabó con la vida de más de 200 personas entre mujeres, hombres y niños. Allí encontraron una cruenta evidencia, cuando los arqueólogos descubrieron un pilar de piedra con un grueso anillo de hierro en su base, que era utilizado durante los juicios de brujas en 1597, para sujetar por el cuello a los prisioneros sometidos a torturas para que confesaran sus prácticas oscuras. Este terrible artefacto se acompañaba de otras prácticas como el estrangulamiento y la quema en la hoguera. Uno de los casos más famosos fue el de Jane Wishart, quien junto a su hijo Thomas Lees fueron acusados de brujos, sometidos a todo tipo de torturas y finalmente ejecutados juntos. El descubrimiento de este pilar de la muerte dentro de las instalaciones de una iglesia y su asociación con la caza de brujas ofrece una visión perturbadora de cómo la superstición utilizada como medio de poder puede desencadenar tragedias y atrocidades humanas. Número 5. La masacre escocesa en Durham. La maldad y la violencia en hechos espeluznantes parece acompañar una parte de la humanidad a lo largo de los años. Esto pudieron comprobarlo una vez más unos arqueólogos que realizaban excavaciones en la biblioteca de la Universidad de Durham en Inglaterra, cuando encontraron un inesperado hallazgo, por demás espeluznante. 2 fosas comunes con 1.700 esqueletos, todos de sexo masculino y entre los 13 a 25 años de edad. Naturalmente, de inmediato surgieron varias preguntas.
¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se encontraban en esas cantidades, enterrados en masa y olvidados en el tiempo? Para responder estas y otras preguntas, los arqueólogos comenzaron a estudiar el macabro escenario, desenterrando los amontonados esqueletos. Al analizarlos descubrieron que no habían sufrido grandes traumas, lo que sugiere que murieron como consecuencia de una vida en condiciones miserables de hacinamiento, hambre y enfermedades, que diezmó sus cuerpos de manera espantosa y masiva. Igualmente, aportaron otros importantes datos, logrando ubicar la data de la muerte entre los años 1646 a 1651, así como identificar a los restos humanos como prisioneros de guerra escoceses capturados durante la Tercera Guerra Civil Inglesa. Luchas intestinas desarrolladas entre los monarquistas y los parlamentarios en la pugna por el poder. La investigación por parte de historiadores y arqueólogos continúa, sacando a la luz la escalofriante visión de tantos cuerpos jóvenes enterrados en fosas comunes anónimas, un recordatorio doloroso de los horrores de la guerra en generaciones y si el costo de los conflictos bélicos lo justifica. Número 4. Las cabezas encogidas de los jíbaros. Generalmente, cada cultura alrededor del mundo tiene sus propios ritos funerarios, llegando algunos a ser más extremos que otros, según nuestra percepción. Pero en lo que todos estamos de acuerdo es en el asombro que causa la costumbre de algunas tribus que habitan en las zonas más remotas de la selva de Ecuador y Perú, donde se practica uno de los más escalofriantes. Relacionados con ancestrales y simbólicos ritos funerarios, esta costumbre se reconoce como propia de los jíbaros, un grupo indígena conocidos por su práctica de encoger cabezas humanas como parte de sus ceremonias religiosas y culturales. Más que un modo de eliminar a un enemigo, los jíbaros creían que al encoger la cabeza del enemigo se capturaba su espíritu y se impedía que regresara para vengarse, representando victoria y dominio sobre los adversarios. La reducción de cabezas humanas se realizaba mediante un complejo proceso llamado tsanza, que involucra a escoger los enemigos muertos en batalla. Luego se procedía a realizar un corte en la base del cráneo, para comenzar a remover la piel, que debía permanecer intacta mientras que los huesos y los órganos internos se desechaban. La piel obtenida era hervida y tratada con hierbas y aceites para reducir su tamaño. Se ponía a secar y se untaba nuevamente con aceites y conservantes. Por último, se llenaba con arena y piedra caliente para que encogiera hasta el tamaño de un puño, sin perder la forma de las facciones originales, donde la boca y los ojos eran cocidos. Hoy en día, aunque los jíbaros actuales niegan practicar la tradición escalofriante de reducir cabezas, las tsanzas son objetos de estudio por parte de antropólogos y arqueólogos que tratan de descifrar la complejidad de los sistemas de creencias de los habitantes de la selva amazónica. Número 3. El hombre de Graubal. Sin duda este era uno de los descubrimientos más sorprendentes realizados de cuerpos de la edad del Paleolítico, encontrados casi intactos enterrados en algún pantano de Europa. Nos referimos al hombre de Graubal, hallado cerca del poblado del mismo nombre en Dinamarca en el año 1952. Los arqueólogos quedaron fascinados ante la visión de un cuerpo momificado de manera natural, con más de 2000 años de antigüedad, tan bien conservado que aún se podían ver el cabello, las uñas y la piel. Al ahondar en la investigación, la incredulidad no hacía más que aumentar, pues lo más escalofriante de este hallazgo es la naturaleza violenta de su muerte. El hombre de Graubal murió a causa de un corte profundo en la garganta que casi lo decapitó, herida infligida de manera deliberada, quizás como parte de un ritual de sacrificio humano. Los estudios aplicados en su cuerpo han develado cantidades asombrosas de información, que incluye su último alimento hasta estado de dientes y huesos. Su piel de color marrón oscuro por la conservación natural del pantano y su expresión facial petrificada en un rictus de tensión emocional, parece congelada en un grito silencioso, transportando en un viaje al terror a los investigadores y al público que se enfrenta al rostro de este hombre. La calidad de la preservación permite a los arqueólogos examinar minuciosamente su anatomía y las marcas de su brutal ejecución, algo que, aunque fascinante, también es perturbador. Número 2. Sacrificio en las alturas. El niño de la Aconcagua. La cultura inca es una de las expresiones culturales más poderosas que existían en la región de los Andes americanos. Con sede en Perú, el reino logró extender su dominio hasta Ecuador, Chile y Argentina, en una clara muestra de su poder. Parte de ese poder se atribuía a deidades que los proveían de la sabiduría y prosperidad que disfrutaron por muchos años.
No obstante, esta generosidad cobraba su precio en vidas humanas, ofrendadas como sacrificios de elaborados ritos y significados, tal como lo descubrieron unos montañistas que se aventuraron en lo que otrora fueran dominios del reino inca. En 1985, mientras escalaban cerca del cerro de Aconcagua, Argentina, tropezaron entre la nieve y las rocas con el escalofriante descubrimiento de una momia acurrucada, que resultaron ser los restos de un niño inca de aproximadamente 7 años. Lo más estremecedor es que este niño fue sacrificado como parte de un ritual religioso inca, celebrado hace unos 500 años, probablemente durante el Festival de la Capacocha, un sacrificio que buscaba garantizar la prosperidad del imperio. El niño, que parecía dormir, estaba atrapado en el tiempo, su cuerpo momificado naturalmente por las condiciones climáticas extremas de las alturas. Aún más impactante es el hecho de que, según los estudios, los niños destinados al sacrificio eran seleccionados hasta un año antes del evento y vivían en aislamiento, siendo alimentados y preparados para su destino. Actividad que era bien recibida por sus padres al considerar un honor que su hijo era digno de ser ofrecido a los dioses. Afortunadamente, por los estudios realizados, parece que el niño hallado en Aconcagua no sufrió, pues fue encontrado en su organismo restos de chicha y coca con los cuales lo adormecieron, para que el frío hiciera su trabajo sin causar dolor. En la cultura inca era común utilizar las altas montañas como espacios sagrados para sus altares de sacrificio, por lo que se han encontrado otros restos de niños momificados, que aunque parte integral del sistema espiritual de los incas, para el mundo actual son un acto que parece extremo, un recordatorio sombrío de las creencias y prácticas extremas de las culturas precolombinas. Número 1. El primer leproso. En la antigüedad, la lepra se consideraba una maldición, una enfermedad terrible que causa deformidades y el rechazo social, con devastadores consecuencias para quien la padecía. Lo que no se tenía era el registro de cuándo se presentó el primer caso conocido en la historia de la humanidad. Hallazgo que tuvo lugar en el año 2009, en las profundidades de la India, donde un equipo de arqueólogos encontraron el cráneo de quien se considera como la primera persona víctima de lepra. Este hallazgo, que data de hace 4000 años, ofreció una mirada aterradora al impacto de esta antigua enfermedad. La lepra, que ataca la piel, los nervios y otras partes del cuerpo, era una condena casi segura en tiempos antiguos, y este descubrimiento reveló el largo camino de sufrimiento que padecieron sus víctimas. El cráneo encontrado presenta evidentes cicatrices de la lepra, mostrando cómo la enfermedad devoraba lentamente los huesos del rostro, mientras mutilaba el resto de su cuerpo, la piel y las extremidades, causando gran dolor físico. Por otro lado, el descubrimiento revela las condiciones en que vivían los enfermos. La lepra era una enfermedad infecciosa crónica y contagiosa, originando que quien la contraía fuese marginado, bien por su aspecto como por ser considerado que estaba maldito, debiendo vivir en leproserías o en el abandono. Al estudiar el esqueleto, se pudo mostrar que la lepra estuvo en la región asiática mucho tiempo antes de lo que se creía. Dato importante para entender el limitado conocimiento cronológico y geográfico en la evolución de la enfermedad. El descubrimiento de este antiguo paciente de lepra no solo evidencia el sufrimiento físico de las víctimas, sino también el estigma y el aislamiento que experimentaban, siendo víctimas del rechazo social. Zona Cero. Gigantes en cámara de éxtasis. Para cerrar nuestro recorrido alucinante, te dejamos las historias expuestas en un controversial material audiovisual, donde se anunciaba el descubrimiento de 2 cuerpos en perfecto estado de conservación, a pesar de tener más de 4000 años de antigüedad. Los presuntos hechos ocurrieron en el año 2008, cuando unos turistas recorrían un museo en Irán. En primer plano se observa lo que parece un par de maniquíes, vestidos a la usanza antigua, rodeados de objetos de oro, que tratan de mostrar las costumbres funerarias de los guerreros o nobles sumerios de aquellos tiempos. Sin embargo, aunque el video había pasado algo desapercibido, en el año 2012 cobró notoriedad cuando es difundido por Martin Mikwas, según rumores atribuido a páginas web rusas, llamando la atención de la televisión sensacionalista Gaia TV, donde Corey Goode hace unas declaraciones en el programa Cosmic Disclosure, desatando la polémica al afirmar que las imágenes son prueba de antiguos visitantes extraterrestres a la Tierra. En esta ocasión, con aspecto de gigantes encerrados en el tiempo, conservados dentro de lo que llamó como cámaras de éxtasis.
Al proseguir afirma que los gigantes utilizaron avanzada tecnología alienígena para construir la cápsula, que también están presentes y ocultas en las pirámides egipcias, llegando a afirmar que el mismísimo Abraham Lincoln había mencionado en algunas oportunidades que él había visto una de las cámaras. Otros quienes se interesaron por investigar fueron unos arqueólogos, quienes confunden aún más la situación al reconocer que los objetos alrededor de los gigantes no son de origen cimaerio, sino que son una muestra de varias culturas que hasta ahora son de origen indefinido. Mientras hay quienes las relacionan con relatos y tradiciones narradas en antiguas leyendas de culturas milenarias, como el Rey Durmiente y Al-Makurisi, por sus puntos de coincidencia con las características que muestran los gigantes en cámaras de éxtasis. ¿Crees que esto puede ser cierto? ¿Podrían las pirámides dar pistas acerca de los secretos que guardan seres que se conservan en el tiempo? Todo puede pasar y tal vez algún día tendremos respuestas.